Hola, ¿qué tal, amigas, amigos? ¿Cómo están ustedes? Aquí estamos en un programa más de ¿Qué propone? Pero hemos estado haciendo programas distintos. No tenemos a los candidatos, sino a distintos invitados para tratar temas importantes. En el caso de este tema que vamos a tratar el día de hoy sobre los derechos humanos, por cierto, los candidatos no han hablado mucho, pero eso lo vamos a indagar con nuestro invitado de hoy. En principio, vamos a conocer un poco acerca de la institución que él representa. El Programa Venezolano de Educación, Acción en Derechos Humanos Provea fue creado en Caracas el 15 de octubre de 1988 como una organización no gubernamental con énfasis en los llamados derechos económicos, sociales y culturales, sin dejar de lado la interdependencia e integralidad del conjunto de derechos humanos. Provea educa y apoya jurídicamente a sectores vulnerables, víctimas o potenciales víctimas de violaciones de derechos humanos, documenta e investiga sobre su situación y denuncia los abusos de poder y violadores de derechos humanos, articulando con otras organizaciones y movimientos sociales y populares. Desde su origen, Provea promueve los contenidos de carácter humanista y transformador presentes en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, con el objeto de aportar a la construcción de una sociedad democrática fundada en el pluralismo, la solidaridad, la participación y la igualdad social y económica, sin ningún tipo de discriminación. Estamos iniciando una fase preelectoral en donde lamentablemente en los procesos anteriores han aumentado las situaciones de persecución, hostigamiento, detenciones arbitrarias, y esos ejemplos que tú acabas de nombrar lamentablemente son parte de eso. Y está con nosotros Rafael Uzcategui, bienvenido a ¿Qué propone? No es candidato, pero vamos a hablar de derechos humanos. Es coordinador de Provea, que es una ONG pues encargada precisamente de revisar todo este asunto de los derechos humanos. Yo lo decía al comienzo, los candidatos no están hablando mucho de eso, de derechos humanos. ¿Será que es un tema que levanta mucha escama? Mira, nosotros vimos en el debate como muy positivo esa muestra de civilidad y de concordia que hubo entre ellos, y esperamos que en esta segunda fase final ya comiencen a meter temas que tengan mucho más que ver con la temática de derechos humanos. Y además tenemos el compromiso nosotros como organizaciones también generarle insumos, darle información para que ellos también... ¿Les han pedido información? Sí, no, le estamos solicitando reuniones ahora a los diferentes candidatos y candidatas para, bueno, darle sugerencias y recomendaciones de qué pudieran decir. Usted como que no quiere alborotar el avispero, pero ciertamente no se ha tocado el tema de los derechos humanos abiertamente. No, hay muchos temas que no se han tocado, pero yo creo que esta es una sociedad que tiene que volver a discutir públicamente muchas cosas. Y eso también tiene que ver con la clase política. Venimos lamentablemente de un silencio, no solamente por la censura, sino de 2 años de coronavirus, que eso nos impusieron un enclaustramiento. Y eso lamentablemente favoreció que muchas cosas se dejaran de hablar, ¿no? Entonces estamos ahora intentando retomar esa conversación pública y seguramente los derechos humanos van a estar en el centro. Pareciera, y ustedes son los mejores para decir si ese parecer es cierto o no, que el gobierno de Maduro ahora se cuida un poco más. No hemos visto, por ejemplo, protestas de familiares que no los dejen visitar a sus presos, a las personas que están en las cárceles, o sea, como se veía antes. Y ha habido pocas detenciones en los últimos tiempos, la más reciente este joven de la Universidad Central de Venezuela y un colega periodista, por cierto, en la Amazonía, que también está extraviado, que nadie sabe de él. También un sindicalista que agarraron por aquí en la Avenida Baral. O sea, han sido como muy selectivos. ¿El gobierno se está cuidando o sencillamente qué es lo que pasa? Sí, se están cuidando mucho por esta fase de investigación por parte de la Corte Penal Internacional, que se ha convertido en una amenaza muy creíble para los diferentes funcionarios, y es por eso que estamos en una fase de simulación donde el gobierno intenta convencer a la comunidad internacional que sí tienen voluntad política para el respeto a los derechos humanos. Sin embargo, reconociendo eso, también tenemos que agregar que estamos iniciando una fase preelectoral en donde lamentablemente en los procesos anteriores han aumentado las situaciones de persecución, hostigamiento, detenciones arbitrarias, y esos ejemplos que tú acabas de nombrar lamentablemente son parte de eso. ¿Usted cree que entonces en el fragor de la campaña electoral el gobierno va a seguir mostrando los dientes como siempre lo hizo? Lamentablemente estamos convencidos, e incluso van a aumentar los ataques contra la sociedad civil independiente, incluyendo las ONG. O sea, ese es un presagio.
Lamentablemente tenemos ese mal augurio y estamos alertando a la comunidad internacional de que no tienen que bajar esa tensión sobre Venezuela porque ellos son la única contención contra el abuso de poder que tenemos. Hay gente que cree que esto de la Corte Penal Internacional es puro cuento, que la justicia internacional la gente se muere y ni siquiera la ve. Entonces, realmente esta investigación que se adelanta contra los funcionarios del gobierno de Maduro y el propio Maduro, sí le genera angustia, ¿eso es verdad? Mira, recientemente se acaban de cumplir los 50 años del golpe de Estado en Chile y por esa fecha se sentenciaron algunas de las personas involucradas en el asesinato de Víctor Jara, 50 años después. Lamentablemente estos mecanismos internacionales de justicia no son lo rápido que merecen crisis como las venezolanas. Sin embargo, cuando se activan, como las violaciones de derechos humanos no tienen caducidad en el tiempo, en algún momento los culpables van a ser sentados sobre el banquillo. Entonces nosotros estamos seguros que los funcionarios y funcionarias están muy preocupados por aparecer en esos expedientes y además recientemente en la ciudad de Bogotá lo pusieron sobre la mesa de negociación. Queremos que esas investigaciones se detengan. O sea, ¿hay certeza de que ellos están solicitando que eso sea así? Sí, a nivel público y privado nosotros sabemos que hay muchísima incomodidad sobre esas investigaciones y ese monitoreo. La reputación de Nicolás Maduro ha sufrido un duro golpe a ser sentenciado, ser señalado como responsable de crímenes contra la humanidad. Entonces aquí el aspecto reputacional para ellos es muy caro, es muy costoso. Y eso por supuesto también les genera mucha preocupación de poder seguir intentando ser protagonistas de un proceso épico llamado Revolución Bolivariana que lamentablemente no lo es por estos duros señalamientos de la comunidad internacional. Ustedes como organizaciones no gubernamentales siempre también han estado bajo la mira del gobierno. ¿Los han dejado tranquilos? Se aprobó finalmente, ahí sí me perdí, en la aprobación de la ley, una primera fase, pero se ha aplicado. ¿Qué es lo que ha pasado con eso? Sí, yo mismo soy beneficiario de medidas cautelares de protección por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, porque soy protagonista recurrente de estas campañas de desprestigio por parte de las autoridades. Y el año pasado se aceleraron la aprobación de estas dos leyes que están nombrando. Una de ellas es la Ley de Cooperación Internacional y la otra la Ley de Fiscalización. Ambas han sido aprobadas en primera discusión. Se han detenido precisamente esperando el momento más idóneo para que sean definitivamente aprobadas y nosotros creemos que es en la cercanía del proceso electoral. Ahí el gran objetivo es dividir al movimiento democrático, que cada quien esté intentando apagar sus propios incendios e intentar evitar que todos nos sincronicemos en el rescate de la democracia. O sea que usted cree que parte de la estrategia del gobierno de cara a las elecciones presidenciales es meter el acelerador en el momento indicado, por ejemplo, en el caso de las ONG y estas leyes. Sí, efectivamente, y de hecho, en los últimos días ha comenzado a aparecer una campaña que intenta vincularnos a las organizaciones como Provea al financiamiento del proceso de primarias y al financiamiento de algunos candidatos y candidatas presidenciales. Y yo creo que se está intentando generar una matriz de opinión que legitime finalmente este tipo de decisiones arbitrarias como son estas leyes que van a impedir nuestro funcionamiento. ¿Directamente Diosdado Cabello los ha señalado? No, son campañas, son clips promocionales que están en redes sociales, son videos que señalan específicamente a 4 organizaciones de derechos humanos de estar financiando los procesos de primaria y de candidaturas opositoras. ¿Ustedes han tenido problemas con el financiamiento internacional que siempre recibieron? Sí, en este momento, por esas campañas y por esos anuncios de intentar evitar y limitar el financiamiento, algunos cooperantes se han retirado del país. También porque la guerra ucrania ha generado pues, otros intereses y otros privilegios para otras situaciones difíciles. Y lamentablemente también hemos tenido que prepararnos para trabajar en una situación mucho más restrictiva, porque lamentablemente el ejemplo o el mal ejemplo de Nicaragua está allí. Y nosotros creemos que vamos a llegar a algún momento, las organizaciones de derechos humanos, que vamos a estar obligadas a trabajar al borde de la legalidad. Yo diría que en este momento, creo que los candidatos y candidatas deberían estar conscientes de que son defensores del derecho a la participación y el derecho de libertad de reunión y asociación de los venezolanos. No estamos hablando de defender un candidato o candidata inhabilitada, que eso es una violación de un derecho y hay que denunciarlo, sino más bien pensar en todas las garantías que es necesario rescatar y para ello es muy importante las 23 recomendaciones realizadas por la Misión de Observación Electoral de la Unión Europea. Usted mencionaba el caso de Nicaragua y en el caso de Nicaragua la comunidad internacional no ha podido hacer nada. El señor Ortega
ha sacado, ha puesto presos sacerdotes, le ha expropiado importantes bienes a la iglesia, ha hecho lo que le ha dado la gana, y con las organizaciones no gubernamentales también, y no ha pasado nada. Sí, lamentablemente la comunidad internacional no tiene herramientas para abordar esta crisis democrática que está viviendo hoy el continente latinoamericano. El caso de Cuba, el caso de Nicaragua son dos ejemplos. Y es por eso que nosotros desde Venezuela estamos exigiendo que precisamente esa comunidad tenga más herramientas. La Carta Democrática Interamericana en algún momento lo intentó abordar este tipo de situaciones y lamentablemente hemos visto sus limitaciones. Así que para que no sean crisis olvidadas, la comunidad internacional necesita nuevas formas de poder abordar, porque la ingobernabilidad en Venezuela, en Nicaragua y en Cuba está afectando a toda la región. El mal ejemplo está siendo seguido por otros y otras en otros países de América Latina. Volviendo al caso de los candidatos y al tema no tratado de los derechos humanos, ¿usted cree que los candidatos deberían, por ejemplo, fortalecer la idea de una amnistía para los presos políticos? Sí, yo creo que el tema de los presos políticos está en el centro de las preocupaciones de un sector de la población, especialmente de sus familiares. Pero yo diría que en este momento, creo que los candidatos y candidatas deberían estar conscientes de que son defensores del derecho a la participación y el derecho de libertad de reunión y asociación de los venezolanos. No estamos hablando de defender un candidato o candidata inhabilitada, que eso es una violación de un derecho y hay que denunciarlo, sino más bien pensar en todas las garantías que es necesario rescatar. Y para ello es muy importante las 23 recomendaciones realizadas por la Misión de Observación Electoral de la Unión Europea. Ese debería ser el catecismo que cada uno de los candidatos y candidatas debería repetir, porque ahí hay recomendaciones específicas para que podamos tener unas mejores elecciones a corto plazo. ¿Podemos recordar algunas de esas recomendaciones? Sí, de las 23 recomendaciones hay 7 que son esenciales, y precisamente una de ellas habla sobre el tema de las inhabilitaciones políticas por parte de la Contraloría General de la República. En segundo lugar, que haya mayor equilibrio en la difusión de mensajes por los diferentes sectores, no solamente que se le dé primacía al oficialismo. También hay que resolver el tema de la inscripción de los centros electorales, que se permita tanto dentro y fuera del país que eso ocurra. Otra de las recomendaciones tiene que ver con derogar la ley contra el odio, que lamentablemente se ha venido utilizando para inhibir y para penalizar el ejercicio del derecho de libertad de asociación y reunión de los venezolanos. Que haya una mejor información acerca de que el voto es secreto, que nadie va a poder saber si usted, cuál es la opción por la cual usted va a decidir, y eso es un fantasma que generalmente rodea los procesos electorales y que genera muchas dudas en los venezolanos participar en este tipo de procesos, y además también los miembros de las juntas electorales. ¿Y por qué es importante este último aspecto? Porque cuando las personas no se presentan, el gobierno coloca a personas que sean los observadores de las mesas electorales, y en ese interín pueden ocurrir cosas desagradables y irregulares. Bueno, se acaba de nombrar un nuevo CNE. Pareciera que el gobierno no le está haciendo mucho caso a esas recomendaciones. Sí, lamentablemente creo que ese fue un atentado contra la posibilidad de que tengamos una buena observación internacional, que también es una de las peticiones de la sociedad venezolana. Cómo generar confianza en el proceso, pero una sociedad organizada, movilizada, por supuesto con una clase política en sintonía con las necesidades de la gente, va a lograr que hayan algunas mejores condiciones para las próximas elecciones. Volvamos al tema de ustedes como organizaciones no gubernamentales. ¿Han recibido amenazas directas en los últimos tiempos? Sí, hemos recibido amenazas por parte del señor Diosdado Cabello y por otros altos funcionarios que han, incluso el señor Arreaza, cuando era canciller de la República, también intentó iniciar una campaña contra Provea diciendo que nosotros lavábamos dinero y que también estamos vinculados a labores de narcotráfico, cosa que primera vez que ocurría en los 34 años de la organización. Y recientemente estamos intentando ser vinculados a esas campañas financiamiento. del financiamiento de los candidatos opositores y opositoras. Y precisamente en este momento hay un seguimiento en aeropuertos por parte del SEBIN a las organizaciones que tienen mandato electoral. Las que trabajan específicamente los derechos electorales en este momento están sufriendo una fuerte situación de hostigamiento, porque el gobierno quiere efectivamente generar una campaña a partir de los recursos que se están utilizando para ello. ¿A quién han hostigado? Cuando usted dice que ha habido hostigamiento. A dos organizaciones, al Observatorio Electoral Venezolano y a la organización Voto Joven. ¿Cómo lo han hecho? Han tenido interrogatorios a la entrada del país por parte del SEBIN. Una de las integrantes de Voto Joven ha denunciado seguimiento por parte de funcionarios, ¿no?
y esa información ya la tiene el Alto Comisionado de Naciones Unidas y los diferentes organismos de protección. Así que estamos acompañando a las organizaciones específicamente electorales porque sabemos que sobre ello en este momento hay un seguimiento de cara al proceso electoral. Usted señalaba que muchos cooperantes de los que pues financian la actividad de la organización, en este caso la suya o la que usted representa, como también otras organizaciones no gubernamentales, se han ido, el financiamiento no es el mismo. ¿Cómo están operando entonces? Sí, se ha reducido las fuentes de cooperación, ¿no? Y lamentablemente hemos tenido que reducir nuestra capacidad de poder atender a la gente que lo necesita. Por ejemplo, una estrategia que teníamos que se llamaba Música por Medicina, hemos tenido que cerrarla este año porque no hemos conseguido los recursos para poder seguir realizando pues, ese tipo de trabajo. Entonces lo que hacemos es intentar priorizar con los recursos que tenemos cuáles son las áreas más sensibles y de mayor atención y tener que dejar para un después poder seguir atendiendo otro tipo de necesidades y derechos. ¿Cuáles son los últimos informes que tienen, los últimos detalles que tienen de derechos humanos en el país? Bueno, recientemente publicamos nuestro informe sobre la violación de derechos humanos en el año 2022 y también acabamos de publicar un informe que tiene que ver sobre la pobreza y la calidad de vida de los venezolanos, ¿no? Son dos informes que se suman a todo este esfuerzo por documentar de las organizaciones de derechos humanos en momentos en que no existe información pública. Y lo terrible de eso es que no tienes una fotografía certera de la realidad del país para poder hacer recomendaciones y cómo tú podías abordar esas diferentes circunstancias. Otra organización hermana, Espacio Público, por ejemplo, con el tema de derechos culturales, acaba de publicar un libro donde hay una cifra que a mí me generó mucha preocupación. Ellos, a través de una encuesta, ellos diagnosticaron que apenas el 2.5% de la población venezolana puede asistir a un cine y que frente a la pregunta ¿qué es lo que hace usted? ¿Alguna actividad cultural o deportiva un fin de semana? El 47% de la respuesta fue ninguna, fue nada. Y esa fue seguida por el 26% que decía que caminaba. Es decir, casi el 60% de la población no tiene ningún tipo de actividad recreativa o cultural específica, lo cual nos dice que hay una falta de políticas públicas en esa materia y nos habla muchísimo de la emergencia humanitaria compleja en un área que hemos descuidado, que es el acceso a los derechos culturales. Pero así como esa situación que ameritaría políticas públicas para que la gente pueda acceder, pueda tener recreación, entretenimiento, la cultura es una expresión de la identidad de un país como Venezuela. También hay otras áreas que vamos a tener que seguir investigando porque este es un país cuyos problemas todavía no los conocemos en su magnitud. Y en la medida que no tengamos esa información, no podamos entonces poder abordar la necesaria reconstrucción del país. Usted decía emergencia humanitaria. El gobierno nunca ha aceptado que hay una emergencia humanitaria, pero sin embargo, sí le quieren ponerle las manos a los recursos internacionales que están aguantados allí precisamente para que no los administre el gobierno. Entonces, ¿cómo se entiende eso? No hay emergencia humanitaria, pero quiero los recursos. Sí, es un discurso contradictorio y además lo que a nosotros nos preocupa es que la comunidad internacional esté dispuesta a normalizar las relaciones con Venezuela a partir del año 2024. Cuando uno habla con funcionarios de las agencias de Naciones Unidas, ellos hablan que a partir del 2024 vamos a hablar en términos de desarrollo. Y eso lo que te quiere decir es que no se va a hablar más de la emergencia humanitaria compleja, sino se va a hablar de un momento que va a significar la normalización de relaciones con las autoridades independientemente de lo que suceda y de cómo se den las elecciones de esas autoridades. Así que nos preocupa mucho esa normalización de las relaciones internacionales a toda costa y que el sufrimiento de los venezolanos quede en un segundo plano. Siempre vamos a insistir en que la agenda de derechos humanos tiene que estar presente en esas relaciones bilaterales o multilaterales. Si se hacen acuerdos comerciales, tienen que haber cláusulas de derechos humanos que si el gobierno las incumple, esos acuerdos deberían paralizarse. Quiero centrarme en esto último de la normalización de las relaciones con el gobierno de Nicolás Maduro, sea cual sea, o sea lo que sea que ocurra en 2024. Es decir, que si aquí las elecciones no son transparentes, como ya ha pasado en otras ocasiones, igualito la comunidad internacional va a reconocer a Maduro. Que si aquí se sigue avanzando como se va, con los candidatos inhabilitados, haciendo unas elecciones ajustadas a lo que el gobierno quiere, igualito ellos van a avanzar. Entonces, ¿como para qué hacer esfuerzos? Yo recientemente estuve en Bruselas como observador de la cumbre de la CELAC y la Unión Europea. Había allí una reunión de organizaciones de derechos humanos
y ahí se discutió con mucha preocupación cómo la Unión Europea quería recuperar terreno económico con respecto a las inversiones chinas y a la presencia política de Rusia en la región, y estaba dispuesta a generar acuerdos de cooperación con los diferentes países independientemente de la naturaleza de su gobierno. Lamentablemente hay acuerdos comerciales entre la Unión Europea y Nicaragua, la Unión Europea y Cuba, a pesar de las circunstancias que rigen esos países, y es por eso que se recibe en ese país a la vicepresidenta con los brazos abiertos, porque está la intención de acordar un convenio comercial entre la Unión Europea y Venezuela, donde posiblemente se firme en el año 2025, porque la próxima reunión de este tipo, la cumbre de la Unión Europea y CELAC, va a ser en Bogotá. Así que eso me encendió mucho las alarmas sobre la preocupación, la intención, más que la preocupación, la intención de la comunidad internacional, de acuerdo a sus intereses que son legítimos en materia económica y política, de establecer relaciones con otros gobiernos, pero siempre vamos a insistir en que la agenda de derechos humanos tiene que estar presente en esas relaciones bilaterales o multilaterales. Si se hacen acuerdos comerciales, tienen que haber cláusulas de derechos humanos que si el gobierno las incumple, esos acuerdos deberían paralizarse. Pero también la historia ha demostrado, por ejemplo, que el petróleo venezolano es de sumo interés y los norteamericanos ahí están con el permiso de Chevron y demás. O sea que los derechos humanos se los han pasado por el talón, por no decir por el codo. Sí, es importante el acompañamiento de la comunidad internacional, por supuesto, pero el regreso a la democracia va a depender de nuestra propia fuerza, de la reorganización de la clase social y política del país, en generar un proyecto de Venezuela que entusiasme a los venezolanos que están ahorita sin esperanza, especialmente a esas personas que creyeron en algún momento en Hugo Chávez y que hoy están intentando sobrevivir al igual que el resto de la población. Hay que entonces construir un proyecto de país que entusiasme, que movilice, que sea inclusivo. Y esa es una solicitud que nosotros les vamos a hacer a todos los candidatos y candidatas de las primarias, especialmente al que sea seleccionado finalmente, en caso de que la elección se dé, que tiene que ser un proyecto para Venezuela, que tiene que ser el candidato de la democracia o la candidata, no solamente de un partido político en específico. Ahora, ustedes, por ejemplo, que son una organización que siempre ha estado estudiando los derechos humanos, fíjense, el gobierno silenciosamente eliminó las FAES. O sea, el gobierno ha estado haciendo algunas cosas y hace rato que no hay esos grandes planes operativos en las barriadas. Creo que el último fue justamente contra el coqui y la gente lo aplaudió, porque además después que utilizaron al coqui, pues lo sacaron de circulación. De hecho, la gente hasta dudó que lo habían sacado de circulación realmente. Entonces el gobierno, como lo decíamos hace rato, está jugando a lavarse la cara, pero se la ha ido lavando. Y si en 2024 se va a reconocer al gobierno de Maduro con quede o no quede, entonces... Eso también va a depender del costo político que nosotros le pongamos a la comunidad internacional y a los diferentes factores. Si no hay una sociedad movilizada, si no hay una clase política denunciando y exigiendo que los países sean coherentes consigo mismos, con los principios que ellos han expresado que van a defender sobre la democracia en los diferentes países. Este año se cumple el 75 aniversario de la Declaración Universal de Derechos Humanos. Bueno, que se cumpla ese catálogo de buenas intenciones que todos los estados suscribieron en su momento. Así que de nosotros va a depender no solamente que continúe la denuncia, que continúe también este monitoreo por parte de la Corte Penal Internacional, que se coloquen cláusulas de derechos humanos y que se siga denunciando y señalando las arbitrariedades del gobierno. Eso no va a depender de otros, sino de nosotros mismos. ¿Usted no tiene miedo que lo metan preso? Siempre. Nosotros los defensores de derechos humanos somos seres humanos y bueno, también necesitamos estrategias de protección psicoemocional, de protección personal para poder seguir haciendo nuestro trabajo. ¿Y esas estrategias le funcionan? Bueno, muchas veces no puedo dormir, necesito terapia, necesito también vivir un poco, ¿no? Salir un poco también de la realidad de mi trabajo, de no tener todas las herramientas suficientes para ayudar a la gente que lo necesita. Pero bueno, este es el compromiso que tenemos. Somos bomberos en el peor momento del incendio de un país y por supuesto estamos intentando estar a la altura de ese compromiso. Bueno, le agradezco mucho por su tiempo. Gracias, Genaro. De verdad. Nosotros vamos a seguir con la mesa servida. Ya nos estamos acercando al proceso electoral, sí, en definitiva se hace, y vamos a estar muy atentos porque queremos, ustedes y nosotros, saber siempre qué proponen.